La condición humana, por Hannah Arendt. 11. Capítulo 2. La esfera pública y la privada. 10. El lugar de las actividades humanas. Aunque la distinción entre lo público y lo privado coincide con la oposición de necesidad y libertad, de futilidad y permanencia, y finalmente de vergüenza y honor, en modo alguno es cierto que solo lo necesario, lo fútil y lo vergonzoso tengan su lugar adecuado en la esfera privada. El significado más elemental de las dos esferas indica que hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para que puedan existir. Si consideramos estas cosas, sin tener en cuenta el lugar en que las encontraremos en cualquier civilización determinada, veremos que cada una de las actividades humanas señala su propio lugar en el mundo. Esto es cierto para las principales actividades de la vida activa, labor, trabajo y acción. Pero hay un ejemplo, si bien extremo, de este fenómeno cuya ventaja, como botón de muestra, radica en que desempeñó un considerable papel en la teoría política. La bondad en sentido absoluto, diferenciada de lo bueno para o lo excelente de la antigüedad griega y romana, se conoció en nuestra civilización con el auge del cristianismo. Desde entonces conocemos las buenas acciones como una importante variedad de la posible acción humana. El famoso antagonismo entre el primer cristianismo y la res pública, tan admirablemente resumido en la frase de Tertuliano, ninguna materia nos es más ajena que la pública, corriente y acertadamente se entiende como una consecuencia de las tempranas expectativas escatológicas que solo perdieron su inmediato significado cuando la experiencia demostró que incluso la caída del Imperio Romano no llevaba consigo el fin del mundo. Sin embargo, la ultramundanidad del cristianismo aún tiene otra raíz, quizá más íntimamente relacionada con las enseñanzas de Jesús de Nazaret y, de todos modos, tan independiente de la creencia en lo perecedero del mundo, que a uno le tienta ver en ella la verdadera razón interna de por qué la alienación cristiana del mundo pudo tan fácilmente sobrevivir a la evidente no realización de sus esperanzas escatológicas. La única actividad que enseñó Jesús con palabras y hechos fue la bondad. E indudablemente, esta acoge una tendencia a no ser vista ni oída. La hostilidad cristiana hacia la esfera pública, la tendencia, al menos en los primeros cristianos, a llevar una vida lo más alejada posible de la esfera pública, puede también entenderse como una consecuencia evidente de la entrega a las buenas acciones, independiente de todas las creencias y esperanzas. Ya que resulta manifiesto que en el momento en que una buena acción se hace pública y conocida, pierde su específico carácter de bondad, de ser hecha solo en beneficio de bondad. Cuando ésta se presenta abiertamente, deja de ser bondad, aunque pueda seguir siendo útil como caridad organizada o como acto de solidaridad. Por lo tanto, procura que tus limosnas no sean vistas por los hombres. La bondad solo existe cuando no es percibida ni siquiera por su autor. Quien se ve desempeñando una buena acción deja de ser bueno y todo lo más es un miembro útil de la sociedad o un fiel cumplidor de las enseñanzas de una determinada iglesia. Por lo tanto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tal vez esta curiosa cualidad negativa de la bondad, su falta de manifestación externa, hizo de la aparición histórica de Jesús de Nazaret un acontecimiento tan profundamente paradójico. Esa misma cualidad parece ser el motivo de que Jesús creyera y enseñara que ningún hombre puede ser bueno. ¿Por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno, salvo uno, que es Dios. La misma convicción se expresa en la historia de los 36 hombres justos, en consideración a los cuales Dios salva al mundo y quienes no son conocidos por nadie y menos aún por sí mismos. Recordamos la gran perspicacia socrática sobre la imposibilidad de que el hombre sea sabio, de la que nació el amor por la sabiduría o filosofía. Toda la historia de Jesús parece atestiguar que el amor por la bondad surge de la perspicacia de que ningún hombre puede ser bueno. Tanto el amor a la sabiduría como el amor a la bondad, si se determinan actividades filosóficas y en el bien obrar, tienen en común que llegan a un fin inmediato, que se cancelan a sí mismos, por decirlo así, siempre que se dé por supuesto que el hombre puede ser sabio o bueno. Los intentos de dar existencia a lo que no puede sobrevivir al fugaz momento del acto no han faltado
y siempre condujeron al absurdo. Los filósofos de la tardía antigüedad que se exigían ser sabios eran absurdos cuando proclamaban su felicidad al quemarse vivos en el famoso toro falérico. Y aquí acaba la similitud entre las actividades que surgen del amor a la bondad y a la sabiduría. Es cierto que ambas se hallan en cierta oposición a la esfera pública, pero el caso de la bondad es mucho más extremo a este respecto y por lo tanto de mayor pertinencia para nuestro contexto. Si no quiere quedar destruida, solo la bondad ha de ser absolutamente secreta y huir de toda apariencia. El filósofo, incluso si decide, de acuerdo con Platón, abandonar la caverna de los asuntos humanos, no tiene que ocultarse de sí mismo. Por el contrario, bajo el firmamento de ideas, no solo encuentra la verdadera esencia de todo lo que existe, sino también a sí mismo en el diálogo entre yo y yo mismo, en el que Platón veía la esencia del pensamiento. Estar en soledad significa estar con uno mismo y pensar, aunque sea la más solitaria de todas las actividades, nunca es completo sin compañía. Sin embargo, el hombre que ama la bondad nunca puede permitirse llevar una vida solitaria y, no obstante, su vivir con otros y para otros ha de quedar esencialmente sin testimonio y carente, en primer lugar, de la compañía de sí mismo. No está solitario, sino solo. En su vida con los demás ha de ocultarse de ellos y ni siquiera puede confiar en sí mismo para atestiguar lo que hace. El filósofo siempre puede confiar en sus pensamientos para mantenerse en compañía, mientras que las buenas acciones jamás se acompañan y han de olvidarse en el momento en que se realizan, porque incluso su recuerdo destruye la cualidad de bueno. Más aún, el pensar, debido a que cabe recordar lo pensado, puede cristalizar en pensamiento. Y los pensamientos, como todas las cosas que deben su existencia al recuerdo, pueden transformarse en objetos tangibles que, como la página escrita o el libro impreso, se convierten en partes de los artefactos humanos. Las buenas acciones, puesto que han de olvidarse instantáneamente, jamás pueden convertirse en parte del mundo. Vienen y van, sin dejar huella. Verdaderamente no son de este mundo. Este no ser del mundo, inherente a las buenas acciones, hace del amante de la bondad una figura esencialmente religiosa y de la bondad, al igual que la sabiduría en la antigüedad, una cualidad en esencia no humana, superhumana. Y sin embargo, el amor a la bondad, a diferencia del amor a la sabiduría, no está limitado a la experiencia de unos pocos, de la misma manera que la soledad, a diferencia de la vida solitaria, se halla al alcance de la experiencia de cualquier hombre. Así, pues, en cierto sentido, bondad y soledad son de mucha más pertinencia a la política que la sabiduría y la vida solitaria. No obstante, solo la vida solitaria puede convertirse en una auténtica forma de existencia en la figura del filósofo, mientras que la experiencia mucho más general de la soledad es tan contraria a la condición humana de pluralidad que sencillamente resulta insoportable durante cualquier periodo de tiempo y requiere la compañía de Dios, único testigo imaginable de las buenas acciones, si no quiere aniquilar por completo la existencia humana. La ultramundanidad de la experiencia religiosa, hasta donde es verdadera experiencia de amor en el sentido de actividad, y no la mucho más frecuente de pasiva contemplación de una verdad revelada, se manifiesta dentro del mundo. Esta, al igual que todas las otras actividades, no abandona el mundo, sino que ha de realizarse dentro de él. Pero dicha manifestación, aunque se presenta en el espacio en que se realizan otras actividades y depende de dicho espacio, es de naturaleza activamente negativa. Al huir del mundo y esconderse de sus habitantes, niega el espacio que el mundo ofrece a los hombres y, más que todo, esa porción pública donde todas las cosas y personas son vistas y oídas por los demás. La bondad, por lo tanto, como consistente forma de vida, no es solo imposible dentro de los confines de la esfera pública, sino que incluso es destructiva. Quizá nadie ha comprendido tan agudamente como Maquiavelo esta ruinosa cualidad de ser bueno, quien, en un famoso párrafo, se atrevió a enseñar a los hombres cómo no ser bueno. Resulta innecesario añadir que no dijo ni quiso decir que a los hombres se les debe enseñar a ser malos. El acto criminal, si bien por otras razones, también ha de huir de ser visto y oído por los demás. El criterio de Maquiavelo para la acción política era la gloria, el mismo que en la antigüedad clásica, y la maldad no puede brillar más gloriosa que la bondad. Por lo tanto,
Todos los métodos que lleven a ganar más poder que gloria son malos. La maldad que surge del oculto es impúdica y destruye directamente el mundo común. La bondad que surge del oculto y asume un papel público ya no es buena, sino corrupta en sus propios términos y llevará la corrupción a cualquier sitio que vaya. Así, para Maquiavelo, la razón por la que la Iglesia tuviera una corruptora influencia en la política italiana se debía a su participación en los asuntos seculares como tales y no a la corrupción individual de obispos y prelados. Para él, la alternativa planeada por el problema del dominio religioso sobre la esfera secular era ineludiblemente esta. O la esfera pública corrompía al cuerpo religioso y por lo tanto también se corrompía, o el cuerpo religioso no se corrompía y destruía por completo a la esfera pública. Así pues, a los ojos de Maquiavelo, una iglesia reformada aún era más peligrosa y seguía con gran respeto y con muy aprensión el renacimiento religioso de su tiempo, las nuevas órdenes que para salvar a la religión de quedar destruida por la disipación de prelados y jerarquías de la iglesia, enseñaban al pueblo a ser bueno y no a resistir el mal, con el resultado de que los perversos gobernantes hacen todo el mal que les place. Hemos elegido el ejemplo extremo de realizar buenas obras, extremo porque esta actividad ni siquiera se encuentra en su elemento en la esfera de lo privado, con el fin de indicar que los juicios históricos de las comunidades políticas, por los que cada uno determinaba qué actividades de la vida activa debían mostrarse en público y cuáles tenían que ocultarse en privado, pueden tener su correspondencia en la naturaleza de estas mismas actividades. Al plantear este problema no intento un exhaustivo análisis de las actividades de la vida activa, cuyas articulaciones han sido curiosamente despreciadas por una tradición que la consideró fundamentalmente desde el punto de vista de la vida contemplativa, sino procurar determinar con cierto grado de seguridad su significado político.